Bienvenidos a clase. Hoy vamos a aprender a hablar del tiempo en alemán, un tema muy útil para cualquier conversación. Vamos a ver vocabulario esencial como soleado, lluvioso, frío y caluroso, y cómo usar el verbo sein para describir el clima. Prestad atención. La estructura en alemán es un poco distinta a la del español. Empecemos con algunas frases básicas. Hola a todos. Bienvenidos de nuevo. Espero que estén bien. Recordando un poquito, ya sabemos. Es nombre. Alter, Es edad. Herkunft, Es origen. Familie, Es familia. Freunde, Son amigos. Arbeiten, Significa trabajar. Ah, Es maestro y Arzt, es médico. Hoy usaremos estas palabras para construir frases más grandes. mein Name ist Maria. Mein Name ist Maria. Ich bin 25 Jahre alt. Ich bin 25 Jahre alt. Es ist sonnig. Es ist sonnig. Han oído a Emily. Dijo, Es ist sonnig. que significa está soleado. La palabra Sonnig. se usa para describir un día soleado. Recuerden que en alemán usamos el verbo Heil. ser, estar para hablar del tiempo y no un verbo como hacer en español. La pronunciación es un poco diferente, con una N nasal. Presten atención a la entonación. Es ist regnerisch. Es ist regnerisch. James dijo, Es ist regnerisch. que significa está lloviendo. La palabra Regnerisch. es algo diferente a lluvioso en español. Es importante notar que el orden de las palabras en alemán es flexible, pero generalmente el sujeto en este caso es va primero. Este tipo de construcción es clave para aprender el idioma. Heute ist es kalt. Heute ist es kalt. Emily dijo, Heute ist es kalt. la palabra Kalt. significa frío. Fíjense que Emily usó eute, que significa hoy. En alemán, a menudo se coloca eute al final de la frase para que suene más natural. No olviden usar. Hey. Un error común es decir hace kalt. Es ist warm. Es ist warm. James nos dijo, Es ist warm. la palabra Warm. significa caluroso. Presten atención a la pronunciación de la W, que es parecida a la V en español. Recuerden que el orden de las palabras es importante, especialmente cuando usan adverbios como eute o jetzt ahora. Es ist windig heute. Es ist windig heute. Emily mencionó, Es ist windig heute. Winde. significa ventoso. Como han visto, eute suele ir al final de la frase, aunque puede cambiar de lugar. La W en alemán se pronuncia como V en español. Practiquen la pronunciación del sonido gutural de la G. Un error común es olvidarse de usar. Hey. Wie ist das Wetter heute? Wie ist das Wetter heute? James preguntó. Wie ist das Wetter heute? Esta es una pregunta esencial. Hä? Significa cómo. Es la forma conjugada del verbo. Nein. Ir. Das Wetter. Significa el tiempo. Es una forma muy común y educada de preguntar por el clima. Practiquen esta frase. Das Wetter ist sehr sonnig. Das Wetter ist sehr sonnig. Emily respondió. Das Wetter ist sehr sonnig. Sehr. Significa mucho o muy. Es un adverbio útil para intensificar adjetivos. Recuerden la estructura. Das Wetter ist Adjetivo. sehr. Presten atención a la concordancia de género. Es ist nicht sehr warm. Es ist nicht sehr warm. James dijo. Es ist nicht sehr warm. Nee. Significa no. La negación en alemán se coloca antes del adjetivo. Cuidado con el orden de las palabras. Recuerden, Nee. adjetivo. Es un patrón fundamental para formar frases negativas. Glaubst du, dass es regnen wird? Glaubst du, dass es regnen wird? Hoy vamos a aprender sobre los adjetivos demostrativos en alemán, que son palabras que señalan o indican algo específico. Piensen en ese o aquel en español. Son esenciales para ser más precisos al describir el tiempo. ¿De qué tiempo estamos hablando exactamente? Dieser Regen ist stark. Dieser Regen ist stark. Dieser se utiliza para referirse a algo que está cerca del hablante, tanto física como conceptualmente. Presta atención a la pronunciación, la R es gutural. Un error común es confundirlo con der, que es un artículo definido.
Recuerden, dieser siempre acompaña a un sustantivo y concuerda en género, número y caso. Diesen Himmel ist blau. Diesen Himmel ist blau. Diesen se usa para señalar algo cercano al oyente, no al hablante. Es importante distinguir dieser cercano al hablante de diesen cercano al oyente. Muchos estudiantes tienen problemas para recordar la diferencia, así que practiquen con ejemplos. La en final cambia la función del adjetivo. Ahora, veamos cómo expresar aquel en alemán. Utilizamos de genige o simplemente gen. Estos adjetivos se refieren a algo que está lejos, tanto del hablante como del oyente, o que está más conceptualmente alejado. Requieren más práctica. Derjenige Berg ist hoch. Derjenige Berg ist hoch. De genige se usa para referirse a algo distante, más formal. Es importante recordar que concuerda en género, número y caso como todos los adjetivos. Observen el orden de las palabras, es importante. Pronunciar genige es un poco más fácil. Jeden Tag war schön. Jeden Tag war schön. Gen es una forma abreviada y más común de genige. Es menos formal y se usa con frecuencia en la conversación cotidiana. Es una excelente manera de sonar más natural. Recuerden la concordancia siempre. Ahora, repasemos la conjugación del verbo werden. Es esencial para expresar el futuro, pero también para hablar de fenómenos meteorológicos. Recuerden, ich werde, du wirst, sie, es wird, wir werden, ihr werdet, sie werden. Es wird regnen. Es wird regnen. Es wird es la forma impersonal de werden y se utiliza habitualmente para hablar de predicciones meteorológicas o eventos futuros. Es importante recordar que no tiene un sujeto específico. Presten atención a la pronunciación de la R. Ich werde spazieren gehen. Ich werde spazieren gehen. Ich werde expresa la intención de realizar una acción en el futuro. Es la primera persona del singular. La clave está en la combinación del pronombre personal y la forma conjugada del verbo werden. Recuerden que el verbo principal siempre va al final de la oración. Ahora, aprenderemos algunos adverbios de cantidad comunes en alemán. Estos nos permiten modificar adjetivos y adverbios, intensificando o atenuando su significado. Algunos ejemplos son ser muy, zu demasiado, venir poco, bien mucho. Das Wetter ist sehr schön. Das Wetter ist sehr schön. Ser es uno de los adverbios de cantidad más comunes, significa muy. Se coloca antes del adjetivo que modifica y no olvides que concuerda. Presta atención a la pronunciación, la R es gutural. Un error común es escribirlo mal. Es ist zu kalt heute. Es ist zu kalt heute. Zu significa demasiado excesivamente. Se coloca antes del adjetivo indicando que la cantidad es mayor de lo deseable o normal. Es importante usarlo correctamente, ya que puede cambiar completamente el significado de la frase. Es un adverbio muy útil. Ahora, vamos a aprender cómo formar comparativos en alemán. Podemos usar er para comparar dos cosas directamente, ejemplo größer, más grande, o usar als para hacer comparaciones más complejas. Prestad atención a la concordancia. Dieser Berg ist größer als der andere. Dieser Berg ist größer als der andere. Cuando comparamos dos objetos directamente, podemos añadir er al adjetivo, ejemplo kalt, kalter, más frío. Si queremos comparar dos cosas usando als, debemos usar la forma base del adjetivo, ejemplo dieser Berg ist größer als der andere. No olviden la concordancia con el sustantivo. Heute ist wärmer als gestern. Heute ist wärmer als gestern. Hoy aprenderemos sobre las preposiciones de lugar, palabras esenciales para indicar dónde se encuentra algo. En alemán, algunas comunes son in, auf sobre, unter debajo de, neben al lado de y por delante de. Estas preposiciones, a diferencia de español, pueden cambiar la forma del artículo definido der, die, das, lo que requiere atención. Das Buch liegt auf dem Tisch. Das Buch liegt auf dem Tisch. Fíjense que con la preposición auf, el artículo definido der masculino se transforma en dem. Esto ocurre con muchas preposiciones en alemán y se llama dativo. Es un caso gramatical que indica el objeto indirecto, en este caso, la ubicación. Aprender estas reglas es importante para la correcta construcción de frases. Die Katze sitzt unter dem Stuhl. Die Katze sitzt unter dem Stuhl. Hemos cubierto mucho material hoy. Recordamos el verbo sein, adjetivos demostrativos dieser, diesen, de genige, gen, werden para el futuro, adverbios de cantidad ser, zu, venir, biel y comparativos. Practiquen estos conceptos y estaréis listos para describir el tiempo con mayor precisión. Emily preguntó:
glaubst du, dass es regnen wird? Aquí introducimos un poco de gramática futura con Werden, significa ir a. La estructura es Verbot, dass es wird. Es una forma de hacer predicciones o deseos sobre el futuro. Practiquen esta estructura. Hoy hemos aprendido a describir el tiempo en alemán usando el verbo. Heil, Vocabulario clave como solle, regnerisch, kal, ka, Ir. Handy, y hemos introducido el adverbio. sehr, Para intensificar, también hemos aprendido a preguntar por el tiempo con wie ist das Wetter heute? y hablar sobre el futuro con. Werden, Recuerden, la práctica hace al maestro. Muy bien, chicos. Hemos aprendido mucho sobre el clima en alemán. Revisemos rápidamente. ¿Cuál es el verbo principal para describir el tiempo en alemán? La respuesta correcta heilen, es el verbo ser en alemán y lo usamos para describir el tiempo. Muy bien. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Cómo se dice hace sol en alemán? versuch jetzt, das Wetter in deiner Stadt zu beschreiben. Übe die neuen Wörter. Versuch jetzt, das Wetter in deiner Stadt zu beschreiben. Übe die neuen Wörter.